Hola de nuevo. En este video hablaremos de la integración nerviosa y la sinapsis. En videos anteriores del tema de excitabilidad, comentamos que el tejido nervioso cumple dos grandes funciones: la transmisión de señales a distancia, para lo que tiene adaptaciones como el potencial de acción y la mielina, y la integración de la información, que es básicamente un mecanismo de toma de decisiones. Para comprender la diferencia entre estos dos aspectos, tomemos el ejemplo del dinosaurio. Supongamos que el dinosaurio recibe un estímulo en el extremo de la cola. La transmisión consiste en que la información es enviada con alta velocidad hasta una estructura en el cerebro. La integración consiste en que esa información es analizada para determinar cuál es la respuesta más apropiada al estímulo. Por ejemplo, el animal podría decidir responder atacando o huyendo. La respuesta que el animal elija depende del contexto del estímulo. ¿A qué nos referimos con esto? Mira esta imagen. Con la información que contiene, esta imagen nos evoca una cierta respuesta. Sin embargo, si aumentamos el contenido de información de la imagen, es decir, ampliamos el contexto, la respuesta que evoca puede ser diferente. Acá tenemos otro ejemplo. Con este contexto tendríamos una cierta respuesta. Si ampliamos el contexto, nuestra respuesta sería distinta. El proceso de generación de respuestas lo podemos representar así. Aquí tenemos el receptor sensorial que recibe la información del estímulo. Si la información del receptor es procesada de manera lineal, producirá una respuesta que será igual cada vez que se estimule el receptor. Estas respuestas poco cambiantes, de contexto pobre, las denominamos respuestas estereotipadas. Ejemplos son las respuestas de escape de muchos animales o los patrones comportamentales de apareamiento. La alternativa son las respuestas que integran información no de uno, sino de varios tipos distintos a la vez, captada por diversos receptores. En este caso, la respuesta no depende de un estímulo, sino de una combinación de estímulos distintos, es decir, de un contexto amplio. Como el contexto es muy variable, la respuesta también puede ser variable y compleja. Podemos establecer que las respuestas que integran más información se ajustan mejor a contextos multifactoriales y por lo tanto son más pertinentes al entorno y al momento. En general podríamos decir que este tipo de respuestas aumenta la posibilidad de supervivencia del animal. ¿Cómo ocurre esta integración de la información en un sistema nervioso? Bien, recordemos que la unidad funcional del tejido nervioso es la neurona. En la neurona, el axón es la parte especializada en transmitir señales a distancia, y para ello tiene varias especializaciones como el potencial de acción y la mielina. La parte especializada en la integración es el cuerpo o soma neuronal y el árbol dendrítico que lo rodea. El árbol dendrítico y el cuerpo de una neurona están conectados con muchas otras neuronas a través de estructuras llamadas sinapsis. Hay varios tipos de sinapsis, pero la que interviene en la integración es la sinapsis química. Está formada por el extremo terminal de una neurona, denominada entonces presináptica, y la parte más próxima de la neurona contigua, que entonces se denomina postsináptica. Estas dos regiones no hacen contacto directo. Están separadas por un pequeño espacio llamado hendidura sináptica, que mide alrededor de 20 nanómetros. Las partes de la sinapsis son funcionalmente distintas entre sí. El extremo presináptico recibe una señal eléctrica proveniente del axón. La señal eléctrica activa un mecanismo de exocitosis que entonces libera un mensajero químico, el neurotransmisor, directamente en la hendidura sináptica. El neurotransmisor difunde y llega al otro extremo de la hendidura. Allí, la membrana postsináptica tiene receptores para ese neurotransmisor, que son canales iónicos dependientes del ligando. Cuando los canales se abren, los iones causan un cambio eléctrico local que entonces se propaga por las dendritas hacia el cuerpo de la neurona postsináptica. El cambio eléctrico que ocurre en la sinapsis es diferente del que ocurre en los axones. En los axones, el cambio eléctrico tiene función de transmisión a distancia y se le llama potencial de acción. Si recuerdas, el potencial de acción tenía un umbral. Si aplicabas un estímulo subumbral, la célula no respondía. Si aplicabas un estímulo umbral, tenías la respuesta completa. Pero si aplicabas un estímulo más intenso que el umbral, la respuesta era exactamente la misma. Entonces no podías hacer potenciales de acción más intensos, ni podías sumarlos. En las dendritas y el cuerpo de la neurona, la respuesta es muy distinta.
Esta respuesta se llama potencial graduado y tiene dos diferencias básicas con el potencial de acción. La primera diferencia es que la intensidad del cambio eléctrico es proporcional al estímulo. Entonces puedes tener respuestas de diferente intensidad. La segunda diferencia es que los potenciales graduados pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes, es decir, pueden volver la célula más positiva o más negativa de lo que estaba. Estas diferencias se deben al tipo de canal iónico que participa en cada caso. El potencial de acción es causado por canales dependientes de voltaje, que se abren por un mecanismo de retroalimentación positiva. En cambio, los potenciales graduados se deben a la apertura de canales detonados por la unión de un agente químico en un sitio específico de la proteína. En la sinapsis puede haber canales para diferentes iones. En general, la apertura de canales para sodio o para calcio causa despolarización. Los canales de entrada de cloruro y los de salida de potasio causan hiperpolarización. La integración de la información en la sinapsis depende de que cada neurona tenga múltiples contactos sinápticos. Esta es la fotomicrografía de una motoneurona espinal. Cada punto rojo es una conexión sináptica. Se estima que en un cuerpo neuronal convencional puede haber hasta 50.000 contactos sinápticos, de ambos tipos, despolarizantes e hiperpolarizantes. La integración de la información ocurre de la siguiente manera. Supongamos que esta es una neurona que recibe 3 estímulos eléctricos sinápticos simultáneamente. Los estímulos se propagan por las dendritas y se combinan en el soma. En el extremo del soma donde inicia el axón hay una región llamada cono axónico, que contiene una gran cantidad de canales dependientes de voltaje. Si las cargas del soma alcanzan esta región y producen un cambio supraumbral, se generan potenciales de acción que entonces se transmiten por todo el axón hasta el siguiente contacto sináptico y a la siguiente neurona. La transmisión de la señal depende entonces de que la combinación de las cargas en el soma alcance el umbral en el cono axónico. Si las dendritas reciben pocos estímulos despolarizantes, la carga en el cono axónico no será suficiente. No se producirá potencial de acción y la señal no se propagará. Se requieren varios estímulos despolarizantes simultáneos para producir un potencial de acción en el cono axónico. Si se reciben estímulos despolarizantes junto con estímulos hiperpolarizantes, las cargas se neutralizan mutuamente y la señal no se propaga. Esta animación ilustra cómo se disipa un estímulo aislado antes de llegar al cono axónico. Ahora, si convergen estímulos despolarizantes de diferentes sinapsis, pueden llegar al umbral. Esto se denomina sumación espacial. También se puede llegar al umbral si se reciben estímulos con alta frecuencia desde la misma sinapsis. Esto se denomina sumación temporal. La sinapsis y la integración neuronal son mecanismos de toma de decisiones, que funcionan de la siguiente manera. En este diagrama, la neurona A controla la contracción del músculo, y la neurona B estimula a la neurona A. En esta disposición, si se estimula la neurona B, se activará la neurona A, y se producirá contracción muscular de manera estereotipada. Sin embargo, la sinapsis implica que la neurona A recibe contactos sinápticos de otras muchas neuronas, algunas despolarizantes y otras hiperpolarizantes. Si se estimula B, eso no necesariamente causará la activación de A, porque depende de la actividad de las demás sinapsis. Y cada sinapsis, además, depende de qué otras señales las activen. De esta manera, la contracción del músculo depende de la actividad conjunta de todas las sinapsis que convergen en la neurona A. Es decir, la neurona A decide si habrá contracción muscular con base en el contexto de activación de las demás neuronas. La importancia de la sinapsis en la generación de respuestas se ilustra por el hecho de que los sistemas nerviosos de los animales tienden a aumentar el número de sinapsis en sus circuitos. Este diagrama ilustra un mecanismo básico, asináptico de generación de respuestas. El receptor sensorial recibe el estímulo y activa una fibra nerviosa, que a su vez estimula un músculo para producir la respuesta. La capacidad de responder no requiere sinapsis, aunque la respuesta en este caso es muy estereotipada. El patrón general de arreglo de los circuitos nerviosos es más bien polisináptico, de manera que la vía de transmisión contiene muchas sinapsis intermedias.
Recuerda que cada relevo sináptico es un sitio de toma de decisiones en el que se puede modificar la señal según la información del contexto. De hecho, los circuitos neurales se organizan en forma de redes, de tal modo que se aumenta el número de contactos sinápticos. Este es el modelo simplificado de la combinación de información en una red neural. Se muestran ejemplos de entradas de información ambiental: temperatura, momento del ciclo de iluminación, estado alimentario y entorno social. Nota que la disposición de la red hace que la información de todas las entradas esté incluida en cada una de las salidas o respuestas. Por ejemplo, la salida 1 recibe información de la entrada 1, de la entrada 2, de la entrada 3 y de la entrada 4. La respuesta es pertinente y adecuada a las 4 entradas de información. En un sistema nervioso, los circuitos de información se organizan como arcos reflejo entre los receptores sensoriales y los efectores. Las redes neurales están incluidas en los centros de integración, como el cerebro. El cerebro humano contiene un estimado de 100.000 millones de neuronas, que establecen entre sí alrededor de 100 millones de sinapsis. A esta enorme cantidad de sinapsis se le atribuye la complejidad de las capacidades intelectuales humanas, como la planeación, el lenguaje y el pensamiento abstracto. Esto es todo, muchas gracias por tu atención.